Muy buenos días, queridos hermanos, agentes de Pastoral Rebañito Digital. Quiero el día de hoy que nos detengamos un momento en esta jornada, día en que celebramos una memoria, y quisiera invitarlos el día de hoy a unirnos a esta memoria litúrgica, la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo apóstoles. La liturgia nos ofrece hoy dos posibles modelos, esquemas en la liturgia. El primero de ellos, la misa votiva de San José o memoria a la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo apóstoles. Quisiera que nos detuviéramos en esta segunda memoria litúrgica. Primero, porque hoy celebramos la dedicación de estas dos basílicas antiquísimas, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo apóstoles. Basílicas o edificios materiales que comenzaron a construirse desde la antigüedad. Cerca del año 300, Constantino comienza ya la construcción de aquella basílica en lo que actualmente sería la Basílica Vaticana, donde se veneraba o se le daba cierto culto a las tumbas del apóstol Pedro. No lejos de ahí, la basílica que se encuentra hoy en extramuros de San Pablo, también se venerarían ahí sus restos mortales. Desde aquellos años, los primeros siglos del cristianismo, se celebró ahí con devoción, con fe, los creyentes, y veneraron los restos de estos dos grandes apóstoles, fundamentos de la iglesia. Por eso quisiera que hoy nos detuviéramos en esta memoria, porque no es celebrar la construcción de edificios materiales que permanecen ahí, por lo menos en el mismo lugar, con las renovaciones y daños que han sufrido a lo largo del tiempo o completa reestructuración, sino que es celebrar que Cristo sigue iluminando el corazón de la humanidad entera, y es celebrar a nuestros apóstoles, reconociendo que ellos nos han transmitido lo que han visto, lo que han escuchado, su testimonio, que se ha sellado con su propia sangre. Quisiera hoy que nos detuviéramos a la escucha del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, de los versículos 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, sin duda que escuchamos uno de los pasajes más hermosos de la Sagrada Escritura, que nos muestran las honduras de la psicología de San Pedro. Un hombre atrevido, un hombre líder, que desea seguir a Jesús con todas sus fuerzas. Pero hoy el relato nos muestra las flaquezas, las fracturas que lleva dentro, aún una fe incipiente que necesita ser sellada con la muerte y resurrección de Jesús. Por eso hoy San Pedro nos representa a todos, a ti y a mí. Nos representa cuando nosotros pretendemos acercarnos a Jesús, pero en ocasiones llenos de temor, por el viento de las dificultades, por las dudas, por las fuerzas de este mundo podríamos sucumbir. Y acudimos a Jesús para decirle: «Señor, sálvame que perezco. Sálvame que me ahogo en el mar de mis dificultades. Tiéndeme la mano porque sin ti no puedo». Hoy detenemos
nuestra mirada en esta escena en el mar de Galilea. Pedro rescatado por Jesús. Pedro levantado, tomado de la mano y llevado a la barca. Porque es Jesús quien da paz y seguridad a la barca de la iglesia. Por eso he querido que el día de hoy nos detuviéramos a reflexionar en esta memoria litúrgica la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo. Porque nos hace mirar la figura de San Pedro y San Pablo, cimientos fuertes de nuestra fe, pero también nos hace mirar nuestra propia fe. Y nos hace mirar la iglesia en la que vivimos. Tú y yo somos iglesia. En ocasiones creemos que la iglesia es la jerarquía de la iglesia, quienes están al frente. Pero la iglesia somos todos los bautizados, es esa barca que nos ha dicho Jesús, que esa barca no se hundirá. Y podemos entenderlo así en la Sagrada Escritura. Es la iglesia misma que los poderes de este mundo no la van a destruir. Quisiera hoy compartir algunos textos de los santos padres que pudieran bien iluminar esta memoria y sobre todo nos podrán dirigir a la oración el día de hoy por la iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos, por cada bautizado que camina en este mundo, en esta iglesia, cuerpo místico de Cristo. Dice San Agustín, este santo, por cierto, que muere hacia el año 430 y muere mientras la ciudad de Hipona en Argelia, en África, estaba siendo sitiada por los bárbaros, un grupo de hombres del norte de Europa dispuestos a arrasarlo todo. Habían destruido Italia, España, cruzaron hacia África y estaban a punto de destruir y arrasar con la ciudad de Hipona. En esas circunstancias, San Agustín se dedica a sostener a sus hermanos en la fe y llega a escribir lo siguiente. En este tiempo de luchas, de incertidumbre en la vida de la iglesia, dice San Agustín, la iglesia vacilará si su fundamento vacila. Pero, ¿podrá vacilar Cristo? Mientras Cristo no vacile, la iglesia no flaqueará jamás hasta el fin de los tiempos. Qué certeza, qué fuerza la de este santo, que nos hace mirar que el cimiento que es Cristo, el fundamento de la iglesia, jamás vacilará. Es Cristo quien sube la barca. Dice otro santo y otro santo contemporáneo a San Agustín, San Ambrosio, que precisamente en una Pascua confiere el bautismo a San Agustín, a su hijo, a algunos amigos. Dice San Ambrosio también en este tiempo difícil para la iglesia de su tiempo, una iglesia a punto de perder todo, por aquellos pueblos que invadían y destrozaban todo, los bárbaros, que aún conocemos esa expresión, la barbarie. Dice, ¿no es extrañar en medio de un mundo tan agitado? La iglesia del Señor edificada sobre la roca apostólica permanezca estable y a pesar de los furiosos embates del mar, resiste inconmovible en sus cimientos. Las olas baten contra ella, pero se mantiene firme y aunque con frecuencia los elementos de este mundo choquen con gran fragor, ella ofrece a los agobiados el seguro puesto de la salvación. Y dice otro santo, que también quisiera compartir brevemente con ustedes, San Juan Crisóstomo, un santo de la iglesia bizantina, un gran padre de la iglesia. Dice San Juan Crisóstomo, muchas son las olas que nos ponen en peligro, y una gran tempestad nos amenaza. Sin embargo, no tememos ser sumergidos porque permanecemos de pie sobre la roca. Aun cuando el mar se desate, no romperá esta roca. Aunque se levanten las olas, nada podrán contra la barca de Jesús. Queridos hermanos, las olas y las fuerzas de este mundo no podrán contra la barca, que es la iglesia, porque en ella va Jesús. Y si Jesús va con la barca, va en la barca que es la iglesia, la barca que somos nosotros, tú y yo, ¿a qué hemos de temer? La nave de Jesús no puede hundirse, dice este mismo santo San Juan Crisóstomo. Las olas no quebrantarán la roca, sino que se tornan ellas mismas espuma. Nada hay más fuerte que la iglesia. Deja pues de combatirla, para no destrozar tu fuerza en vano. Es inútil pelear contra el hombre. O vences o eres vencido. Pero si peleas contra la iglesia,
el dilema no existe. Dios siempre es más fuerte. Queridos hermanos, hoy nos alegramos en esta memoria porque Dios se sigue mostrando presente en medio de su iglesia. Renovemos nuestra esperanza. No caigamos en discursos de desánimo, en discursos de división. Mantengámonos unidos en torno a Pedro y a sus sucesores, el Papa Francisco, nuestros obispos. Ellos son signo visible de la presencia de Cristo y de los apóstoles en medio de nosotros. Si combatimos contra Dios, jamás venceremos. Por eso dice hoy San Juan Crisóstomo, el dilema no existe, Dios siempre es más fuerte. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.